Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una vez más a los vídeos de Aston Dealers. En concreto hoy nos vamos a centrar en un vídeo básico de introducción de conceptos, de primeros conceptos sobre qué es la bolsa, ¿no? Bueno, digamos que explicar qué es la bolsa es algo más fácil que entender su funcionamiento, lo cual ya entraremos mucho más adelante. Podemos decir que la bolsa o los mercados financieros o el mercado sigue siendo lo que ha sido siempre, es decir, el lugar donde se encuentran la oferta y la demanda. Un lugar que puede ser un lugar físico, como las bolsas de Londres, de Frankfurt, de Nueva York, de Madrid o de Chicago, o que puede ser un encuentro, un lugar virtual, como el que están viendo ustedes en sus pantallas, que corresponde pues, a una plataforma de trading, a una plataforma de inversión, que lo que hace es replicar exactamente lo que estamos hablando, la bolsa, unos cuantos activos que tienen ustedes en las columnas de la izquierda, con números azules y rojos, con dos columnas fundamentales cuando empezamos a hablar de bolsa, que son el bid y el ask, como ven ustedes, que es la oferta y la demanda. Y en eso consiste la bolsa, en el lugar, ya sea físico, ya sea virtual, donde se encuentra la oferta y la demanda. En el caso en el que los compradores sean mayoritarios y compren el activo a un precio cada vez más caro porque consideran que ese activo está bien valorado, pues será un día alcista. Y el precio del activo, por ejemplo, el que tienen en sus pantallas, que es la libra contra el dólar, pues empezará en un precio y cerrará la cotización en un precio más alto de donde abrió. Ese día es un día alcista. ¿Por qué? Volvemos a repetir, porque los vendedores han vendido caro y los compradores han comprado. Y viceversa, sería un caso bajista en el que una sesión bursátil abre un precio y cierra un precio más bajo del que abrió. Entonces, en ese caso tendríamos una sesión, una jornada, un día bursátil bajista. Pero en el fondo de todo no hay que olvidar que lo que prevalece siempre, aparte de la oferta y la demanda, el bid y el ask, que repito, tienen ustedes aquí a la izquierda de sus pantallas, es el axioma de siempre, es decir, comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Es decir, si yo soy alcista, soy comprador, quiero comprarme una acción o un activo o un par de monedas como la libra contra el dólar, perdón, al precio más barato posible. Y si por el contrario yo soy un vendedor, pues quiero deshacerme de ese activo, considero que ese activo va a bajar, se va a devaluar, pero a pesar de que yo considere que ese activo se devalúa, lo que yo quiero es venderlo lo más caro posible. Y ese es realmente la historia de la bolsa en su significado más básico, pero también en el más importante, porque muchas veces se nos olvida esta máxima, es decir, comprar barato y vender caro. La oferta y la demanda, como ven ustedes aquí, cambiamos, por ejemplo, la pantalla, nos vamos a otro activo, en este caso el euro-dólar, lo que hablamos de comprar barato y vender caro, pues por ejemplo, en el caso del mercado de divisas o el mercado forex, que va por pares de divisas, el euro-dólar, en este caso siempre, si tomamos una posición alcista, porque creemos que el euro va a subir, que el euro se va a revalorizar, pues entonces estaríamos comprando euros y vendiendo dólares. Por el contrario, si tomásemos una posición bajista, porque creemos que el euro va a la baja, lo que haríamos sería comprar dólares y vender euros. ¿De acuerdo? Otro concepto fundamental en la bolsa y en el significado de la bolsa. Hemos visto la oferta y la demanda y el siguiente es liquidez. Es tan importante que sin liquidez no existiría la bolsa ni los mercados financieros, porque cuando no hay liquidez quiere decir que ese encuentro del que hablábamos al principio entre la oferta y la demanda es un encuentro infructuoso. Es decir, hay una oferta a un precio, hay una demanda a otro precio completamente alejado y llega un momento que al no haber velocidad y al no haber pluralidad de ofertas entre los que ofrecen y los que compran, entre los alcistas y los bajistas, el mercado lo que hace es que se para. Entonces decimos que el mercado no tiene liquidez o que carece de liquidez. Es el caso en el que cuando un inversor o un trader dispone de un activo, quiere venderlo, pero no puede porque no hay liquidez suficiente. Es decir, no tiene ofertas de compra para ese activo que quiere vender.
o al contrario, queremos comprar un activo porque nos interesa un producto bancario que cotiza en el mercado financiero, en la bolsa, y resulta que tiene muy poca liquidez porque no hay oferta para su compra por mucho dinero que ofrezcamos. Eso es fundamental siempre para la bolsa, más fundamental todavía para un trader particular que hace trading discrecional, porque evidentemente la liquidez, entre otras cosas, lo que nos permite es que el mercado dibuje patrones como los que están ustedes viendo en sus pantallas, en este caso patrones de velas japonesas, y esos patrones de velas japonesas lo que hacen es replicar el comportamiento del mercado, de los inversores, lo que es pues la euforia, la incertidumbre, el miedo, el optimismo, la prudencia, todo eso se va trasladando a los gráficos. Esa información de precios de entre oferta y demanda y precios lo más líquido posible se traslada a los gráficos y forman patrones que son los que a nosotros, que nos guiamos por el análisis técnico, nos permite situarnos a favor de mercado y operar y, por supuesto, siempre que es posible, en ganar dinero, que es de lo que se trata. Por último, otro concepto básico, hemos hablado de la oferta y la demanda, del bid y el ask, hemos hablado de la liquidez y por último nos queda la volatilidad. La volatilidad es importantísima porque la volatilidad o ruido es, muchos lo llaman es el índice del miedo, por así decirlo. El miedo, la incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir, que además es justamente gran parte de lo que está ocurriendo en los mercados actualmente con la subida de tipos de interés, con las subidas del petróleo, con la apreciación del dólar. Eso es la volatilidad. Digamos que la liquidez hace referencia a la velocidad, a la pluralidad de intercambios entre oferta y demanda, entre alcistas y bajistas. En el caso de la volatilidad o ruido, hace referencia a la velocidad. Cuando esa velocidad se muestra exagerada, pues entonces es muy difícil operar en los mercados. Por ejemplo, como tienen ustedes aquí, en la parte inferior derecha de sus pantallas, que ampliamos por un momento, por ejemplo, esto es una figura, un patrón chartista del que hablaba al principio, que refleja en los gráficos, replica el comportamiento de los inversores, de los alcistas y los bajistas. Y ven ustedes como esta es una figura clásica de volatilidad que denominamos vuelta en V, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya ven la similitud con la letra V, que es que, fíjense, todo lo que ganan los bajistas bajando, en este caso, el euro contra el dólar, este par, todo lo que bajan aquí lo ganan posteriormente con 3 velas consecutivas, que además crea un patrón alcista que denominamos en análisis técnico los 3 soldados blancos. Es un patrón alcista muy importante que es capaz de romper esta lateralidad que tienen ustedes a su izquierda. Y en estos casos de las velas japonesas, que son las que nosotros utilizamos para la representación de los precios entre los alcistas y los bajistas, la oferta y la demanda, los bajistas los coloreamos de color rojo, los alcistas de color verde, son las mechas. Es decir, estas mechas que ven ustedes que estoy señalando con el cursor representan en este caso la presión alcista, en este caso es la volatilidad o presión alcista que tiene este par de divisas, concretamente el euro-dólar. En este caso, en esta vuelta en V, en estos 3 soldados blancos, en estas 3 velas alcistas consecutivas, pues lo que está sucediendo es que el mercado mayoritariamente está comprando euros y vendiendo dólares. En este caso es un mercado de lo que denominamos de los bulls, de los toros, un mercado alcista. En caso contrario, como este de aquí, que paso a señalarles la tendencia, una tendencia bajista, en caso contrario, como este de aquí, aquí, como ven ustedes, ganan los osos, que son los bajistas, formando lo que denominamos una tendencia bajista. Es decir, que los precios cada vez son más bajos. Los máximos, el precio máximo cada vez es más bajo. Son máximos decrecientes, tendencia bajista. ¿De acuerdo? En otros casos nos podemos encontrar, por supuesto, otro tipo de tendencias, pues como puede ser una tendencia alcista, cuando son mínimos que crecen, como en este caso de aquí, en el índice dólar. Aquí la tendencia, los precios, los alcistas, forman una tendencia alcista, ¿lo ven? En el que son mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Mínimos crecientes, por lo tanto una tendencia alcista que además aquí se renueva, se revigoriza en esta parte de aquí. Y cuando llega un momento en los mercados, que a veces sucede, en el que no tenemos tendencias, es decir, no ganan los alcistas ni ganan los bajistas,
se reduce la volatilidad y se reduce la liquidez, entonces lo que tenemos es una situación de rango lateral, como esta que pueden ver ustedes aquí, en el índice dólar, en el que la cotización se nos queda, por así decirlo, atrapada entre un soporte, que es el precio mínimo, y una resistencia que tienen ustedes aquí, que sería el precio máximo de ese rango o de ese lateral. Esto lo llamamos rango lateral, por lo tanto, son las tres situaciones fundamentales. Tendencia alcista, si ganan los alcistas; tendencia bajista, si ganan los bajistas, con más volatilidad, los máximos decrecientes; y finalmente un rango lateral, cuando la cotización queda atrapada entre un soporte, que es el suelo, la parte baja, y una resistencia, la parte alta, en esos casos en los que decíamos se reduce la volatilidad y la liquidez hasta que llega un momento en el que evidentemente se produce una ruptura, o bien de soporte o de resistencia, y se vuelve a renovar una tendencia nueva. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por su atención, buenas tardes.